buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y elecciones. Les damos la más cordial bienvenida y un saludo en nombre de los ciclos CAP, de la Fundación DESC, de Oxfam Centroamérica y del Instituto Nacional Demócrata NDI, que son las organizaciones aliadas de ciclos CAP en este proceso de formación. Esta mañana tenemos un gran gusto de que nos acompañe como facilitador de la sesión Harald Waxenecker. Él abordará el tema poder local y redes clientelares. Harald es historiador y centra el estudio y su trabajo en los temas de élites, redes ilícitas y corrupción. Hace un especial énfasis en las redes de contratación pública en los diversos países latinoamericanos. Harald ha sido consultor e investigador de diversas instituciones académicas, de fundaciones locales y organismos internacionales en América Latina y actualmente labora en la Universidad Masaryk de Brno, República Checa. Entre sus últimas publicaciones están, en 2020, Redes de Poder, Consideraciones sobre la élite neoliberal y de poder y conocimiento en Guatemala, y en 2019, Impunidad y redes ilícitas, un análisis de su evolución en Guatemala. Así que le damos la más cordial bienvenida. Harald, muy buenos días y un gusto compartir contigo este espacio de formación. Muchas gracias por aceptar ser el expositor de esta sesión con este tema. Muy buenos días. Muchas gracias, Marielos, por la introducción. Gracias por la invitación a este espacio y pues sobre todo es un gusto poder pues dialogar con ustedes a quienes leo casi a diario. Bien, la presentación es sobre redes regionales y locales y redes clientelares. Ustedes han tenido jornadas ya previas sobre las generaciones de partidos políticos, sobre el tema de financiamiento electoral ilícito, y esto obviamente se relaciona estrechamente también con estas dinámicas a nivel regional y a nivel local. Pues los partidos acogen esas redes, las utilizan, son copartícipes en estas dinámicas, y también estas redes son quienes proveen, entre otros, el financiamiento electoral ilícito. Voy a platicarte el tema en dos grandes bloques. Primero, algunos conceptos e ideas, luego el énfasis en las redes ilícitas a nivel regional, las diputaciones sobre todo. Algunos conceptos muy básicos, muy ajustados también a la realidad y dinámica guatemalteca. Primero, la idea de grupos de poder. Ese concepto lo utilizó un estudio en 2011 sobre grupos de poder en Petén. Ese documento analizó sobre todo al grupo de Valdizón y Barquín en su momento en el departamento de Petén, y enfatizó mucho en esta idea de la regionalidad de estos grupos, de su entorno territorial, pero no en el elemento de una élite local, porque se considera que estos grupos no son portadores de un proyecto político como tal, sino que son grupos que están básicamente, eh, se organizan en función del beneficio propio. Por lo tanto, no se habla de una élite local o una élite regional, sino que de grupos de poder. Y estos grupos de poder tienen como característica, obviamente, el elemento familiar, la red de parentesco en su núcleo, y luego también la política como una base de acumulación. Es decir, la política es un elemento de acumulación económica, y obviamente luego viceversa. La acumulación económica también permite
perpetuarse en los espacios de poder político en la región. Y para esto, pues el control sobre la obra pública, las redes clientelares son elementales para esta finalidad. Estos grupos de poder obviamente se relacionan también con los grupos criminales en los territorios. En aquel estudio se vio claramente la relación con tres grandes grupos del narcotráfico, que eran en su momento los Mendoza, los Lorenzana y los León, en el departamento de Petén. Y también tienen interrelación con empresas y grupos transnacionales. En el Petén en ese entonces se hablaba, bueno, de la Perenco en el caso de la explotación petrolera, de la palma africana, diferentes empresas nacionales, y también de Green Millennium, eran las plantaciones de teca en su momento. Y bueno, el tema de Valdizón, el grupo Valdizón es interesante porque Manuel Valdizón reapareció en la palestra política ya para las elecciones del año 23, del presente año, aunque él como tal no se pudo inscribir, aparentemente, sí sus dos hijos, es decir, el núcleo familiar persiste. Aquí lo que vemos es el mapa de poder del 2011. Y ya en este entonces el núcleo familiar era una parte central de este tipo de fenómenos. Y luego se organizan alrededor de este núcleo distintos brazos operativos, ¿no? El entramado político local hacia las municipalidades, la propia base empresarial, digamos, formal, aunque se sabe que se utilizó también para el lavado de dinero ilícito. Luego la base social, que era en su momento la asociación Dulce Refugio, con todo el tema de personas de la tercera edad. Y luego este grupo Valdizón también, desde luego, tenía ya en 2011 un proyecto político nacional del partido líder. Es interesante observarlo también cómo se ve un mapa de poder a nivel de un municipio, de un núcleo municipal. Esto era el grupo Cifuentes en el municipio de Sayacché, 2011. El núcleo familiar, bastante amplio en ese entorno y muy ligado a los quehaceres de la municipalidad. El brazo de control sobre la obra pública, nexos con empresas constructoras, nexos con otras municipalidades, una base empresarial mucho más pequeña, propia del núcleo familiar, y el nexo criminal que existía en ese entonces también de manera directa. Entonces, al entender los fenómenos locales o estos grupos locales, el elemento familiar ha sido fundamental y sigue siendo fundamental, y eso se ve también con este recuento de Carlos Kessler, que ya se cuentan al menos 34 clanes familiares en estas elecciones, con 85 personas incluidas. Es decir, es un fenómeno que persiste en la política guatemalteca. Y se caracteriza en términos generales estos grupos de poder a partir de su alta fluidez, movilidad y volatilidad. Igual los grupos, tal como la política guatemalteca, se comporta de esta manera. Son estructuras muy parentales, con arraigo en sus territorios. En el centro está la política y la obra pública, y pues utilizan mucho la intermediación adversa, es decir, el clientelismo hacia su clientela política. Desde la posición de poder se relacionan de manera asimétrica hacia su clientela o hacia el resto de la población. Todo depende de la voluntad arbitraria de quien sostiene el poder, y por lo tanto quien no tiene el poder es peticionario
tiene que apelar a la voluntad y el que tiene el poder decide o a gusto y en función de sus propios intereses políticos. Esos grupos ya se veía la interacción con los grupos lícitos e ilícitos, tanto empresariales como la Perenco o otras empresas que operan en los territorios, o los grupos del narcotráfico. La articulación también con los grupos políticos nacionales. Estos grupos necesitan una cobertura política sobre todo los momentos de las elecciones. Y bueno, las alianzas y los vínculos con los transnacionales se da en momentos específicos y en territorios específicos donde existe un interés o minero o petrolero o de puerto o de construcción de una obra de mayor envergadura. El otro concepto muy ligado a este es redes ilícitas, redes político-económicas ilícitas, que surge alrededor del 2015, se actualiza la CICIG, y es precisamente una definición que describe estas redes ilícitas que se mueven en espacios grises, ¿no? Entre lo legal y lo ilegal, entre lo lícito, lo ilícito, lo formal y lo informal, en lo secreto y en lo abierto, y para acumulación o enriquecimiento ilícito para ejercer el poder de manera indebida y para producir impunidad, básicamente. Y estas redes también operan a nivel regional y son entonces las RPI de carácter regional. Y ahí se nombra, bueno, son redes alrededor de diputaciones distritales que incluyen alcaldes, empresas constructoras, ONGs. En ese momento todavía, sobre todo antes del 2012, cuando las ONGs todavía ejecutaban obras del sistema de los consejos de desarrollo, y otros operadores a nivel local. En este sentido, el elemento electoral es fundamental, y la conservación y la ampliación de sus bases electorales son siempre parte de una estrategia para perpetuarse en el poder. Eso es importante para los grupos, sobre todo para los grupos o las redes que tienen la visión de perpetuarse en sus territorios por un tiempo mucho más prolongado. Y la relación de nuevo con el crimen organizado se subraya también en este sentido. Bueno, con estos conceptos, grupos regionales, redes regionales, veamos un poco los mapeos de estos fenómenos a nivel regional. Redes regionales. Una primera clave es el intercambio electoral. Ricardo Sáenz lo explicó en su intervención, que los partidos son básicamente todos los partidos, o la mayoría de los partidos, se relacionan con estas redes regionales. Las acoge en sus partidos en función de pues obtener caudal de votos de estos territorios en las elecciones. Y a cambio, pues los partidos ofrecen una marca, ofrecen una cobertura legal a estas redes regionales en tiempos de elecciones. Entonces, este intercambio electoral es importante. Obviamente, el partido que en las elecciones
tiene como la mayor intención de votos es el partido que es mejor cotizado por estas redes y viceversa, ¿no? Quienes tienen o ofrecen el caudal de votos regional más alto también serían las redes locales más cotizados. Y en estas negociaciones, pues, se produce este intercambio electoral. El otro elemento es la disputa y el reordenamiento del poder. La disputa se da básicamente en el momento de las elecciones. Ser diputado o no ser diputado, eso es la clave en el momento de las elecciones. Y para eso es importante ubicarse en la primera casilla del listado distrital de un partido con ciertas posibilidades en la región y o cuando son grupos más complejos también negociar posiciones en los listados nacionales de estos partidos. Entonces, este momento de las elecciones sí representa una competencia entre estas redes regionales, porque las diputaciones no son infinitas, son 160 y las diputaciones regionales son menores. Entonces, si hay una competencia limitada que se produce entre ellos. Limitada porque, digamos, sí es en el momento de las elecciones, pero no después. Y es una competencia limitada porque también es desigual. Las redes ya establecidas con acceso a financiamiento del Estado, de la corrupción, de la obra pública, operan de manera desigual hacia otras fuerzas políticas que no tienen esa posibilidad. Y el resultado de las elecciones sí reordena el poder en las regiones, en el Congreso, pero no altera el sistema. Esa es la clave para la perpetuidad. Y por lo tanto, la reelección es un elemento pues importante. La reelección a ver, los partidos generalmente se reeligen con menor probabilidad que las diputaciones o las alcaldías. Lo expreso de esta manera. Y se ha visto un aumento del porcentaje y del número de diputaciones reelectas desde el 2003 hasta el 2015. 2019 decayó un poco ese porcentaje, aún sigue alto. El número de las diputaciones distritales reelectas es bastante alto, alcanza aquí como más del 30% del total de los curules en el Congreso guatemalteco. Eso sí es un elemento fundamental. Además, permite la perpetuación de estas redes en el poder. Obviamente, esta dinámica puede producirse a partir de que sea siempre la misma persona o alguna persona asociada a su propio núcleo familiar. Eso también se observa de manera muy frecuente. Entonces, hice en el 2015 un primer mapeo en el país, en todos los departamentos de estas redes regionales y consideré, bueno, aquellas diputaciones distritales con 3 o más periodos ya en el Congreso son los grupos regionales consolidados. Las redes en formación o en conformación tienen menos periodos o incluso quizás solo un periodo, pero con algún factor adicional de poder, que sean como el grupo Palguizón en ese entonces ya una candidatura presidencial
o que sean integrantes ya de junta directiva o que tengan un nexo muy claro con otro grupo de poder o otro grupo ilícito. Y también se identificaron clanes familiares. Sobre todo, bueno, los Recinos, los Medranos, los Coros, los Paniagua, digamos, serían como grupos que dominan en una municipalidad, pero ya algún integrante del núcleo familiar también está en el Congreso. En 2015 el mapa se miraba de esta manera. Digamos, a primera vista se ve, bueno, básicamente no hay departamento donde no exista el fenómeno de los grupos regionales o de estas redes regionales ilícitas, ¿no? Eso es, digamos, una primera conclusión importante de observar. En la mayoría hay también grupos consolidados y algunos otros que estaban quizás tratando de disputar ese predominio en los departamentos. Lo que se ha visto desde el 2015 para acá, ya han pasado 2 elecciones, lo volátil que también es esa dinámica. Dentro de la perpetuidad que logran esos grupos, sí hay un elemento caótico de por medio y difícil de seguir cuando cambian incluso de distrito, cuando cambian, cuando son ya hijos e hijas o hermanos las que asumen. Es decir, hay como distintas estrategias de lograr esa perpetuidad. Al final, vamos a ver luego ya un poco más despacio los nombres en cada uno de los departamentos, pero en 2015 teníamos un total de 34 grupos de poder regional y 5 clanes familiares básicamente en todos los departamentos de la República. En 2020 hice otro mapeo. De por medio está la crisis de la renuncia de Pérez Molina, la elección del 2015, donde pues los resultados fueron inesperados, por lo menos a nivel de las elecciones presidenciales, no tanto a nivel de las diputaciones. Ahí se sostuvo bastante más el status quo y también ya han pasado las otras elecciones del 2019. En ambas elecciones, 2015-2019, los partidos de gobierno, FCN y Vamos, no han logrado mayorías en el Congreso. Entonces, la dinámica de las elecciones, pues sí, ha, digamos, subrayado mucho la importancia de estas redes regionales. Y en el 2020, digamos, se contabilizan por lo menos 42 diputaciones distritales que forman parte de este tipo de grupos o redes regionales en, bueno, más o menos 17 de los 22 departamentos. Algunos departamentos como Quetzaltenango o Escuintla o Jalapa es un poco más difícil seguirle la dinámica o de entender si hay o no hay una línea de perpetuidad ahí. Ahora, ¿cómo se lee esto en términos de nombres y apellidos? Y que ustedes los conocen a la perfección. Pero aquí lo que traté de hacer para ponerlo aquí, para discutirlo o dialogar sobre este fenómeno, es el mapeo del 2015, el mapeo del 2020, y donde ya encontré algunos que se están ya postulando ahorita en las elecciones del 23. En Alta Verapaz, digamos,
ahí hay unos viejos clanes alrededor de Ponce y de los que ya no estarían presentes, por lo menos ya no los encuentro en el panorama, serían ya otros alrededor de Caldem, de García Contreras, de Pereira Delgado, Lima Pop, quienes buscan sostenerse y algunos que regresan. Totonicapán, un poco más difícil, el clan de los Arévalo parece que ya no está, por lo menos de manera directa, participando en esos espacios. Todo lo contrario en Izabal, Vargas Morales, Ramírez Retana e incluso Chacón pretende regresar ahí en Izabal para retomar el poder en el departamento, más o menos similar en el departamento de Petén, donde Valdizón intenta regresar con sus dos hijos, concretamente con el partido Cambio, uno para el departamento, otro en el listado nacional. Además, el grupo de los Reyes Lee y pues los Fion, un poco más débil los veo, pero Montepeque trataría de reelegirse nuevamente. En Huehuetenango es uno de los territorios con más presencia de estas redes. Como se veía ya el regreso de los López Villatoro o sostenerse y refortalecerse con el partido Cabal. Obviamente el clan alrededor de Sofía Hernández y Eric y Carla, los dos hijos, con Vamos en el departamento, uno de larga data, Martínez Herrera, y luego Samayoa y también Cardona, la hija de Mirza Arriaga, estarían ahí presentes en este territorio. En Quiché, lo que resalta sería López Girón regresando, forzando de nuevo el dominio en el departamento. Nunca lo han perdido porque López Maldonado, el hijo, ha estado ahí. En el Progreso, dos actores a los que hay que prestar atención, Barrios Falla y Estrada Orellana, que han ha estado un poco inestable ese departamento, muy disputado, solo dos diputaciones, pero con claro predominio de estos grupos. En Chimaltenango es un poco más difusa la situación, lo que quizás resalta que de nuevo tenemos a Eva Montepac postulándose en este año, quizás significa un retorno también de este grupo. San Marcos, muy estable, alrededor de Castañón Fuentes, Contreras Colindres, Longo Maldonado y Preciado Navarillo. Esos son grupos muy estables y Rivero Mérida estaría también intentando sostenerse ahí en el departamento. Zacatepeques, bueno, ahí no dejaron inscribir a Ubico y quedaría de los grupos establecidos, Sergio Celis. Luego tenemos Escuintla, realmente es un territorio difícil de entender. Crespo Érase, la figura central, no identifico una nueva figura que haya logrado ese predominio ahí. Otro territorio muy estable en términos de presencia de redes regionales es Cupiapa. El regreso de Martínez Loaiza es, digamos, el highlight de las elecciones 23. Nájera Sagastume y Patricia Sandoval ya las conocemos y tratarán de sostenerse ahí. Y de nuevo regresa Leslie Bueso. Tenía
pues, aparentes vínculos con el narco, y también tuvo un problema legal en Honduras con armamento ilegal. Chiquimula, ahí tendríamos la disputa de dos gigantes, Boris España y Tres Quiebres. Jalapa es un territorio inestable en este sentido, igual que Quetzaltenango. En cambio, Santa Rosa, ahí sí tenemos a José Inés Castillo, a Carlos Napoleón Rojas y el clan de los Recinos, como muy estables ahí en el territorio. En cambio, Baja Verapaz, bastante más inestable. A ver, Solola, también mucho más inestable, sobre todo desde que García Chutá y otros pues salieron de la palestra, pero aparentemente alrededor de Alan Rodríguez y también de Shirley Rivera, quien tiene nexos con el departamento, aunque va por el listado de Guatemala, estarían disputando ese predominio. En Reo quizás está la disputa o el grupo ahí alrededor de Alicia Beltrán. Zacapa, no tan clara eh, no tan claro el panorama. Y en el departamento de Guatemala, creo que lo importante son esos clanes familiares alrededor de la familia Coro, Medrano, Rivera y Arzú, ¿no? Eso sería. Ahora, si tomamos este panorama y ese mapeo que viene dándose para acá, ¿qué podríamos obtener para la legislatura 24-28? Si ganan los grupos más tradicionales de los que vimos en todos estos departamentos, tendríamos 49 diputaciones controlados por este fenómeno de las redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Es más o menos el 30% del Congreso, y sería básicamente integrantes clásicos del pacto, ¿no? Y eso sería o es probablemente el escenario que, que estaríamos observando en la próxima legislatura. Y bueno, estos van a definir obviamente también el qué hacer del Estado, y sobre todo el reparto de los listados geográficos de obra y de la ejecución de la obra a nivel uh, regional y a nivel local. Generalmente soy muy pesimista frente al panorama, y lo lamento que siempre deba decirlo como tal, porque veo muy difícil de cómo romper este círculo vicioso de, de, de este fenómeno de poder en estos espacios locales, y que son tan complejos y tan como autoorganizados, y en un círculo tan uh, hábiles para reproducirse en estos espacios locales. Eso es lo impresionante. Entonces, cuesta mucho imaginarse formas de intervención para romper estos círculos. Obviamente, la intervención desde la investigación penal y la aplicación de la justicia era una intervención muy interesante y también funcional, es decir, sí funciona. Obviamente, y como sabemos, logran restablecer el imperio de la impunidad y retroceder
en este sentido, pues desarmar al MP, expulsar a la CICIG, desarticular a los juzgados, etcétera. Y entonces, la, esto desde el nivel de la intervención de la justicia, desde la intervención política, obviamente es de quien asume los puestos de o estos cargos públicos, ¿no? Depende quién, con qué finalidad asume una municipalidad, una diputación. Eso obviamente pasa por la dinámica electoral. Ya compartí mi visión cuán complejo es también romper el ciclo de la desigualdad y la limitada competencia en este entorno. Y que el TSE parece ser definitivamente tampoco la respuesta en este momento de regulación en este sentido. Desde la sociedad civil, obviamente es la auditoría social, el periodismo investigativo es una de las tareas fundamentales y subrayo esa idea del name and shame y el de investigar a fondo los fenómenos y compartirlos, ¿no? Los hechos. Esto, creo yo, sigue siendo una de las estrategias y de las intervenciones más efectivas en términos generales. Ciertamente, también creo yo que el propio entorno o paisaje de cómo están organizados los medios en Guatemala también es un obstáculo, ¿no? Muchos de los medios grandes, digamos, de la TV abierta y otros medios están más del lado del pacto que de un lado de una agenda más de transparencia. Entonces, también es un ámbito de disputa en sí mismo y hay desafíos propios también para este entorno. Creo que la academia está como a años luz, pero creo que bastante atrás de los hechos, ¿no? Eh, y eso es un poco frustrante en este sentido de no tener más elementos de la investigación académica sobre las cosas que suceden en el momento. Generalmente es a un ritmo muy atrasado. Y, y, el, y esto en Guatemala también cuesta en el entorno académico y con lo que ha sucedido con la USAC, etc. ¿No? Y más allá de esto, la intervención desde los espacios internacionales es otra, ¿no? Si la incidencia internacional en función de generar presión desde fuera hacia adentro, ahí obviamente son como ciertos mecanismos de lobby, pero también la prensa juega ahí un papel importante. Más, sin embargo, creo que el impacto ha sido muy limitado también de esa estrategia, ¿no? Porque se ha traducido mucho más en la cuestión de las sanciones, pero hay quienes ponen en su identificación en Twitter con orgullo que hayan sido sancionados. Entonces, el impacto es limitado también de estas estrategias. Entonces, creo yo que sí se requiere como un- una alianza, un entendimiento como más amplio de actores sociales diversos en función de recuperar de alguna manera la dignidad. Lo digo así, de recuperar la dignidad,
mucha gente en el exilio, mucha gente amenazada, mucha gente quizás con ciertos temor o restricciones, mientras que el otro lado, por decirlo así, goza de mucha impunidad. Entonces, eso básicamente castiga, digamos, a quienes hayan hecho esfuerzos por transformar esta realidad, y es una manera también eh, de afectar la dignidad de estas personas. Entonces, una recuperación de la dignidad significa poder regresar al país, reescribir esa historia que ellos tratan de distorsionar, retomar la lucha por la aplicación de la justicia, etcétera. Es decir, ahí hay muchos elementos, y eso puede ser, digamos, una iniciativa desde la propia sociedad civil, incluyendo obviamente también, ¿no?, la prensa, ¿no? Muchísimas gracias, Harald, por todo lo que compartiste con nosotros esta mañana, toda la información y sobre todo el análisis a partir de tus investigaciones. Así que muchas gracias en nombre de los ciclos CAP y también de las y los colegas que estuvieron con nosotros esta mañana.